Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es viernes 4 de octubre. Estamos saliendo en directo. Son las 9:00 de la noche aquí en Miami. Hoy voy a entrevistar con suerte al congresista peruano Víctor Andrés García Belaúnde. Un gran político peruano. Fue candidato presidencial. Y era diputado cuando Fujimori cerró el Congreso el año 92 y ahora era congresista cuando Vizcarra acaba de clausurarlo también. No se pierdan a Víctor Andrés García Belaúnde. El programa de hoy va dedicado a Michael y Maga McDonald. Nos ven en San Juan, Puerto Rico. Maga y Michael le mando un abrazo. Acaban de cumplir 35 años casados. También a Cristian Barrera Arango, que va a cumplir la próxima semana en Bogotá 37 años. Happy birthday, Cristian. A los encantadores, Américo y Gabriela, que han venido desde Palm Beach, bienvenidos, y a María Estrada, que viene desde muy lejos, no es salvadoreña, vive en Nueva York y le costó trabajo llegar, pero llegó. Gracias María, y lamento que hayas tenido que pasar por tantas peripecias para encontrar el canal, porque me dice ella que el canal no figura, no está, y entonces uno se pierde con facilidad, es cierto. Es un canal casi clandestino. Y este es también un programa que se hace a hurtadillas, con aire conspirativo. Bueno, vamos a lo nuestro. El dictador venezolano Maduro se ha propuesto guillotinar la Asamblea Nacional. El mandato del presidente constitucional, Juan Guaidó, expiraría en enero. Maduro y sus secuaces se disponen a convocar a elecciones para una nueva asamblea tan pronto como en enero y ya arengan a su tropa para, por supuesto, fraude mediante, capturar también la mayoría de esa asamblea, el único poder más o menos legítimo que hay todavía en la Venezuela chavista. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quiere una salida rápida del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y urge a que se dé un beneficio migratorio a los venezolanos llegados a Estados Unidos. En el transcurso de un encuentro sostenido en la ciudad de Weston, en Florida, con la comunidad venezolana, Pelosi señaló que Maduro y sus aliados, entre ellos Rusia y Cuba, quieren destrozar la fe en la democracia. En este sentido, se refirió al proyecto aprobado en la Cámara Baja del Congreso, controlada por los demócratas, para otorgar un estatus de protección temporal a los venezolanos en el país, para que puedan trabajar y vivir legalmente. Que es algo que Trump tendría que haber hecho. Si él de veras quiere ayudar a los venezolanos, que comience ayudándolos aquí en los Estados Unidos, otorgándoles un estatus temporal de protección, de modo tal que no estén expuestos a la incertidumbre y sometidos al trauma, al desasosiego de no poseer un estatus legal apropiado a las circunstancias, dado que son refugiados políticos. El video de Maduro se nos traspapeló y ya lo encontraremos más adelante. Avanza la investigación contra Trump en la Cámara de Representantes. Cada vez hay más pruebas y evidencias que lo incriminan. El propio Trump, cuando habla en tono destemplado, a veces se dispara en los pies. La señora Pelosi dirige la investigación. No va a ser fácil que lo destituyan, ¿eh? Para eso, los demócratas necesitan 67 votos en el Senado y son solo 45 senadores demócratas. De modo tal que los demócratas necesitarían persuadir a por lo menos 22 senadores republicanos de votar en contra de Trump, de votar a favor de la destitución de Trump. Eso de momento se ve improbable, se ve bastante arduo, pero no sabemos qué va a ocurrir con las conversaciones telefónicas que puedan hacerse públicas más adelante. No solo entre Trump y el presidente ucraniano Zelensky, pero también entre Trump y el dictador ruso Putin. Dicho eso, el 51% de los encuestados hoy, principios de octubre, simpatiza con la destitución o el impeachment. Y ahí están los cuadritos, aunque los números son pequeños. Con Clinton las simpatías eran algo menores y con Nixon, que no se vio, que no llegó a ser condenado o destituido por el Congreso, puesto que antes de que ello ocurriera renunció, dimitió. Pero la tendencia popular crece de momento en contra de Trump. Vamos a Ecuador. Ayer el presidente Lenín Moreno, demostrando que es un estadista y no tratando de contentar a las masas, tomó una medida harto impopular, pero por otra parte ineludible, necesaria. Sinceró el precio de la gasolina.
Ese precio estaba subsidiado artificialmente por el Estado ecuatoriano. Eso le costaba al gobierno del Ecuador 1.400 millones de dólares anuales. Eso entonces provocaba un severo daño a la economía de los ecuatorianos y provocaba asimismo un déficit presupuestario fiscal no menor. Lo que ha hecho Moreno es eliminar el subsidio y ha ocurrido entonces que la gasolina y el diésel han subido a sus precios reales de mercado. Como era previsible, los muchachos sobre todo y la izquierda recalcitrante salieron a las calles a quemarlo todo y a demonizar a Moreno. Enfrentamientos entre policías y manifestantes el jueves en Quito durante protestas contra el fin de los subsidios a los combustibles en Ecuador. Paros, manifestaciones, ataques a cajeros automáticos y asaltos a almacenes fueron parte del escenario de las manifestaciones, que llevaron al gobierno a declarar el estado de excepción por 60 días. Acosado por un alto endeudamiento y la falta de liquidez, el gobierno pactó un millonario programa de créditos con el Fondo Monetario Internacional que incluye el desmonte de esos subsidios, que demandaban 1.300 millones de dólares al año. Bueno, la prensa internacional recoge la convulsión social en las calles del Ecuador. Insisto, Moreno ha tomado una decisión impopular pero necesaria. A largo plazo es una medida conveniente. Ecuador se salvó de la demagogia populista de Rafael Correa, en parte porque allí la moneda es el dólar. Por lo tanto, el Banco Central ecuatoriano en la época del Ablantín Correa no podía imprimir dólares, ¿eh? Y eso ha mantenido a la inflación en Ecuador casi cercana a cero. Los manifestantes prendieron barricadas y lanzaron piedras a los policías que trataban de dispersarlos con gases lacrimógenos. Protestaban contra el alza del precio de la gasolina decretada por el gobierno. El presidente defendió la decisión y declaró estado de excepción, lo cual tiene el transporte público en paro y las clases suspendidas en todo el país. En tono severo y con el aplomo de un estadista, Moreno dijo que no se va a dejar doblegar por las protestas. Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida. Que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la sanganería y de aquí en adelante vamos construyendo el nuevo Ecuador que todos anhelamos, que todos soñamos. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, muy bien dicho, ¿no? Por sanganería se entiende el vicio de los zánganos, o sea, holgazanería, ociosidad. Hace bien en recortar la grasa del Estado, en adelgazar al Estado, el señor Lenín Moreno. Explicó que el subsidio a la gasolina era perverso. No existe posibilidad de cambiar principalmente aquellas relacionadas con un subsidio perverso que estaba causando demasiado daño al país, que distorsionaba la economía, pero que sobre todo, además, permitía que ingentes recursos del erario nacional vayan a manos de quien no correspondía. Esta semana ha sido traumática para las instituciones democráticas del Perú, como ocurrió hace 27 años cuando Fujimori, desde la derecha, cerró a un congreso de izquierdas en el que no tenía mayoría. Ahora Vizcarra, desde la izquierda, con el apoyo de la izquierda peruana, ha cerrado a un congreso mayoritariamente opositor de derechas. En las calles el pueblo festeja. Vizcarra hoy dijo que ha tomado una decisión que respeta la democracia y la Constitución. Sobre esto hay opiniones divididas. Hay muy prestigiosos constitucionalistas peruanos que dicen que la decisión de Vizcarra está reñida con la Constitución. Y hay muy serios analistas políticos que han concluido que la decisión lesiona gravemente la democracia, puesto que el Congreso opositor era una institución capital de la democracia peruana y ha sido descabezada, y los próximos 4 meses Vizcarra va a gobernar muy convenientemente para él sin Congreso. En Perú, la lucha de poderes se decanta claramente a favor del presidente Martín Vizcarra, que este jueves por la noche recibió un multitudinario apoyo en las calles de Lima. Miles de personas aplaudieron la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso, dominado por los fujimoristas, y convocar elecciones parlamentarias. Ya cayó el fujiaprismo, coreaban los manifestantes, que celebran lo ocurrido como un triunfo popular. Bueno, el día de hoy es la reafirmación de un pueblo que ha salido a luchar y a decir que el cierre del Congreso es parte de un triunfo que se ha ido construyendo durante años, anhelado, y que finalmente se consiguió.
Bueno, uno tiene que ser tolerante y compasivo con los muchachos, ¿no? Los muchachos siempre quieren cambios radicales y cerrar el Congreso y fumigar ese nido de víboras y asaltar esa cueva de ladrones, ¿no? Es fácil, por supuesto, generalizar, incurrir en arbitrariedades y demonizar al Congreso, que era una institución inmensamente impopular en el Perú, repudiada por la gran mayoría, ¿no? Sigue siendo a mis ojos una medida errónea, antidemocrática, un grave error histórico en el que ha incurrido el señor Vizcarra, a pesar de que en las calles casi todo el mundo lo aplauda por ahora y diga que los congresistas que han sido expectorados o despedidos eran todos unas ratas. Las calles de Lima se convirtieron en ríos humanos a favor de Martín Vizcarra. En medio de la tensión política que vive Perú, cientos de habitantes le manifestaron su respaldo al presidente en la decisión de disolver el Congreso. Con pancartas, banderas y cánticos, los asistentes hicieron sentir sus voces. Bueno, dicen no eran congresistas, eran unas ratas, triunfo popular, todo esto se llama populismo, ¿no? Las masas enardecidas, oliviantadas, bárbaras, ¿eh? Que quieren guillotinar a sus enemigos. Bueno, muy bien, los han guillotinado. Pero yo prefiero no usar ese lenguaje inflamado. Me he cuidado de decir que Vizcarra no es un dictador o no todavía, pero he añadido que es sospechoso de querer ser un dictador, ¿no? Y ha dejado a la democracia peruana lastimada, minusválida, con muletas. Pero la gente en las calles lo aplaude fragorosamente y Vizcarra se siente por un momento alguien que ha hecho historia. Qué peligro eso, ¿no? Organizaciones civiles, políticas y sindicatos convocaron este jueves a marchar en Lima en apoyo de las decisiones del mandatario Martín Vizcarra que tienen que ver con la disolución del Congreso tras meses de enfrentamientos políticos. Miles de personas se manifestaron en el centro histórico de la capital peruana, desde la Plaza San Martín hasta el Parlamento, cerrado por la Policía Nacional. Los manifestantes cargaron una enorme bandera de Perú por las calles del centro, clamando la caída del fujiaprismo, en alusión a los integrantes de los partidos Fuerza Popular del excandidata Keiko Fujimori y el aprista del fallecido expresidente Alan García, que mantenían una alianza en el Parlamento que les dio la mayoría. Bueno, muchos de los peruanos que aplauden esta decisión tan controvertida del presidente Vizcarra pensaban que la mayoría del Congreso, la mayoría fujimorista, en alianza con el APRA, el partido de Alan García, el expresidente peruano que se suicidó a principios de este año, era una mayoría que obstruía el trabajo del gobierno, que boicoteaba los avances del gobierno contra la corrupción, que defendía una agenda antidemocrática o favorable a los intereses oscuros y a las mafias y a las corruptelas. Esta era la percepción de la gente sobre el Congreso, ¿no? Entonces, por eso Vizcarra lo ha decapitado, ¿no? Y la gente en este momento ve a Vizcarra como un presidente virtuoso a favor de la moralidad pública y a los congresistas decapitados como todos ellos, sin hacer excepciones, qué peligro, unos ladronzuelos, unos corruptos, que defendían intereses subalternos, mercenarios, extranjeros al honor. Todo esto, por supuesto, es bastante debatible, insisto, ¿no? Vizcarra dice, yo he hecho lo que estaba en la Constitución. Pero el presidente, en realidad, no debe legislar. Quienes escriben las leyes son los congresistas. El presidente tiene que gobernar, y gobernar no es pelearse con el Congreso. Y Vizcarra creó este clima de confrontación, de hostilidad con el Congreso para ulteriormente cerrarlo. Y buscó en la Constitución un atajo, una coartada para cerrarlo. Hizo su propia interpretación conveniente, antojadiza de la Constitución. De modo que hay algunos juristas que dicen sí, lo que hizo Vizcarra se ajusta a la ley, pero hay muchos otros que dicen no, lo que hizo Vizcarra vulnera la Constitución.
y es un golpe de Estado. Y se ha convertido en un dictador o en un gobernante de facto, sin legitimidad. Entonces, desde el punto de vista constitucional hay un debate. Desde el punto de vista político, a mí me parece que una democracia relativamente frágil e incipiente como la peruana, cerrar el Congreso es una barbaridad, es un acto de intolerancia y es una experiencia traumática, pero nada de esto advierte el presidente Vizcarra. Vizcarra, recuerden ustedes, no fue elegido presidente, ni siquiera fue candidato presidencial. Él fue elegido vicepresidente con Kuczynski y como el Congreso investigó severamente a Kuczynski y lo forzó a dimitir, asumió entonces el señor Vizcarra, pero Vizcarra no tiene verdadera madera, no tiene verdadera grandeza de estadista, no tiene tampoco demasiado brillo intelectual, por el momento posa de justiciero moral hasta que le encuentren a él también seguramente algunas basuritas o algunas sombras o algunos claroscuros, pero desde el púlpito en el que predica dice que él ha hecho esto en defensa de la democracia. No lo parece, señor Vizcarra. Cerrar a un Congreso opositor, por muy mala fama que ese Congreso tuviera, no parece una medida democrática. Decirles que, como todos ustedes saben y tienen conocimiento, en esta última semana hemos tomado decisiones bastante importantes. Ratificar desde aquí, en Pucallpa, para todo el país, que todas estas decisiones han sido respetando escrupulosamente a nuestra democracia y a nuestra Constitución. Escrupulosamente yo me atrevo a cuestionar el adverbio, porque no tuvo muchos escrúpulos en cerrar el Congreso y no era necesario. Y luego su interpretación de la Constitución no coincide con la de muchos serios constitucionalistas. Entonces, es una materia debatible, controvertida. Por consiguiente, era mejor no cerrar el Congreso. Desde el punto de vista político, me parece a mí que ha cometido un error no menor. Como ven ustedes, cuando habla Vizcarra, y esto se nota clarito, es una persona muy limitada, ¿no? Muy limitada intelectualmente, muy corta de miras, no tiene gran vuelo retórico, no tiene gran brillo intelectual, es muy limitado, es un político bastante chato, bastante mediocre, se le nota, ¿no? Se le nota. Está allí como presidente por una curiosa carambola, por una conspiración del azar, ¿no es cierto? El Congreso se peleó con Kuczynski, entonces el Congreso descubrió que Kuczynski se había vendido a Odebrecht, Kuczynski quiso salvar el pellejo indultando a Fujimori, se metió en más líos, el Congreso forzó a Kuczynski a dimitir y apareció el señor Vizcarra, ¿no? Y luego, quizá en represalia, porque el Congreso dejó a Kuczynski con el ojo morado, cierra él ahora el Congreso. Todo parece caníbal, ¿no? Todo parece caníbal, bárbaro, unos devorándose a los otros y practicando la antropofagia. Pero Vizcarra dice que es lo mejor para el país. Yo discrepo. Yo creo que lo mejor para el país era aprender a cohabitar con un Congreso opositor y que el presidente no tratara de legislar, que el presidente hiciera lo que tiene que hacer, construir escuelas y carreteras, construir hospitales y postas médicas. Eso es lo que tiene que hacer el presidente. No enredarse en una pelea estéril con el Congreso. Pero Vizcarra lo hizo porque le daba réditos políticos, porque subía su popularidad. Pero también han sido decisiones difíciles pensando en lo que es lo mejor para el país y para todos los peruanos. Tenemos un enorme potencial de desarrollo. Y este potencial no se desarrolla porque la clase política no se pone a la altura de las circunstancias para trabajar y dedicarse con exclusividad a los verdaderos problemas que tenemos en nuestro país. Bueno, usted tampoco, señor Vizcarra, ha estado a la altura de las circunstancias, ¿eh? Perdone que le sea franco, usted no ha estado a la altura de las circunstancias. Usted llegó a la presidencia de carambola y no ha resultado un estadista. Le ha quedado grande el cargo, usted no dio la talla. Porque la clase política son muchos partidos políticos y son muchas opiniones divididas, dispares, y eso es saludable. Así es la democracia. En una democracia hay distintas orillas, distintos ámbitos, distintas tendencias, y no tiene que haber una coincidencia en todo.
Y el Congreso no está para subordinarse al presidente de turno, ni para aprobar siempre su agenda a pie juntillas, ni para acompañarlo en sus prioridades o en sus apremios. El Congreso tiene otra agenda y a veces discrepa del presidente. Esto no lo ha entendido Vizcarra, no lo ha entendido. Tampoco lo ha entendido la gran mayoría del pueblo peruano, que por ahora, y subrayo por ahora, apoya a Vizcarra, que dice que el gran enemigo de su gobierno es la pobreza. Si el gran enemigo de su gobierno es la pobreza, cerrar el Congreso contribuye a aliviar la pobreza, a aminorar la miseria en el Perú. Yo digo que no. ¿Por qué digo que no? Porque si yo soy un inversionista extranjero y pensaba comprar una mina o construir un hotel en Lima o invertir en un ferrocarril que llevara a los turistas a Machu Picchu, yo digo, este país mejor no invierto, porque en este país el presidente cierra el Congreso porque le sale del forro, hace su propia lectura antojadiza de la Constitución, tiene a 3 juristas que lo aplauden como chambelanes, como mayordomos, como loros amaestrados, y cierra el Congreso a las bravas. No, este no es un país serio, aquí yo no invierto. Aquí debemos tener en claro que el enemigo que tenemos los peruanos es la pobreza, es la falta de servicios básicos que todavía afectan alrededor de un 20% de la población. Ese debe ser el principal objetivo y ese debe ser la gran tarea por la cual debemos sumar esfuerzo todos los peruanos. No es Demóstenes, no es Cicerón, no es un orador inspirado, está claro, ¿no? No es Churchill, ¿no? Ahora, si ese es el problema, yo coincido, entonces Vizcarra se hubiera dedicado a eso, a llevar luz eléctrica y agua potable a los barrios más miserables. El Congreso le impedía hacer eso, no tiene que pedir el permiso al Congreso para eso, para hacer infraestructura, para desarrollar obra pública, para acercar al Estado a la gente más menesterosa. Se hubiera dedicado, abocado a eso, pero no hizo eso. ¿Qué hizo? Se dedicó a pelear, se dedicó a crear deliberadamente un clima enrarecido, viciado con el Congreso, para demostrar que el Congreso le había rechazado la cuestión de confianza, le había censurado 2 gabinetes, por lo tanto que el Congreso, odiado por el pueblo, debía ser cerrado. Eso es lo que hizo Vizcarra. Quiere pasar a la historia como un señor que cerró el Congreso para adecentar la clase política peruana. ¿Y ustedes creen que el próximo 26 de enero, cuando los peruanos vayan a votar, yo no iré a votar, cuando vayan a votar, van a elegir a 130 sabios? Yo dudo, ¿eh? Van a elegir a 130 individuos virtuosos, éticamente irreprochables. Yo dudo, ¿eh? Lo dudo. No sé si va a ser un Congreso igual que el que ha cerrado Vizcarra, o un poquito mejor, o un poquito peor, pero tengo mis serias dudas. Otro momentito de hoy del presidente Vizcarra, tan chato él, francamente, tan mediocre, ¿no? Diciendo que el incidente este, que para él es un incidente menor, tiene que ser superado en enero. Esperemos que con la decisión que hemos tomado, con el proceso que se inicia, que ya lo hemos iniciado, con la convocatoria a elecciones congresales para el 26 de enero, podamos dar por superado esta etapa de confrontación y que todos pongamos nuestro esfuerzo para dedicar nuestro tiempo a lo que es realmente relevante, que es el desarrollo sostenible que beneficia a todos los peruanos. No sabe hablar, no sabe pensar, no sabe razonar prudentemente, virtud de un estadista, no sabe gobernar. El cargo le quedó grande, no dio la talla, no dio la talla. Otro flaco favor que le hizo el señor Kuczynski al Perú, fíjense ustedes, qué gran decepción terminó siendo el señor Kuczynski, ¿no? Un hombre que había hecho mucho dinero, un banquero, un financista, un lobista, que tomó dineros de Odebrecht cuando era ministro de Economía. Esto para mí es un delito y no solamente un conflicto de intereses, y que eligió a este señor Vizcarra, a quien nadie conocía, había sido gobernador de una ínfima, minúscula provincia en el sur del Perú, Moquegua, lo eligió para darle un barniz popular a su fórmula presidencial, porque Kuczynski
Bueno, es un blanquito con apellidos extranjeros, Kuczynski, Godard, con pasaporte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para parecer más cercano al Perú profundo y telúrico, invitó a este señor Vizcarra. Nadie, incluyendo a Vizcarra, imaginó que terminaría siendo presidente. Y ahora que es presidente, se nota que improvisa. Y cuando improvisa, generalmente se equivoca. ¿Y por qué se equivoca? Porque no es prudente. Cerrar el Congreso ha sido una temeridad, una imprudencia indigna de un estadista. Los estadistas piensan no en las próximas elecciones, piensan en las próximas generaciones. El estadista tiene una visión de largo plazo. No está pensando en contentar la encuesta o en halagar a la calle enardecida. Pero Vizcarra no es y no va a ser nunca un estadista. Vamos a la publicidad y luego voy a conversar con Víctor Andrés García Belaúnde. Diputado el año 92, Congreso cerrado arbitrariamente por Fujimori. Congresista el año 2019, Congreso cerrado arbitrariamente por Vizcarra. Nada menos, ¿no? Toda una vida novelesca. Y un gran demócrata, un demócrata cabal. Antes quiero agradecer a La Fontana. La Fontana es un gran restaurante, ¿eh? Qué rico se come en La Fontana. Hoy nos han hecho llegar unos postres deliciosos. Gracias a Horacio, a María Fernanda. Voy a pasar por ahí el fin de semana. La Fontana. Este demócrata peruano, descendiente además de otros ilustres demócratas peruanos. Víctor Andrés García Belaúnde era diputado cuando Fujimori, el 5 de abril del 92, cerró arbitrariamente el Congreso. Y era congresista este lunes cuando Vizcarra cerró torpemente el Congreso peruano. Aquí lo queremos mucho y lo admiramos mucho a Víctor Andrés García Belaúnde. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué se siente de haber estado 2 veces en un Congreso cerrado, Víctor Andrés? Bueno, la sensación es que tuve el lunes es la misma que tuve hace casi 27 años, o 25 27, años. sí. 25 años, ¿no? La sensación de impotencia, ¿no? Y de injusticia. Yo creo que el señor Vizcarra que buscó una excusa para dar un golpe de Estado, porque él dice, en su intervención, que hay que escucharla bien, dice, hubo una denegación fáctica. Pero ¿de cuándo aquí la denegación fáctica puede llevarte a cerrar un Congreso? No hubo una votación, no se votó para censurar el gabinete. Perdón, se votó para ratificarlo. Claro. O sea, se votó la confianza. Antes que él pronuncie la palabra negación fáctica, y ya el Congreso 10 minutos antes o 15 minutos antes había votado la confianza. Ahora, la confianza, quiero explicar lo siguiente, en el Perú es una cosa nueva y introducida tal como está ahora por el Fujimorismo. O sea, el Fujimorismo el año 92 cerró el Congreso, ¿por qué? Para quedarse. Claro. Entonces, hoy día también el señor ha cerrado el Congreso y también creo que es para quedarse, porque nadie va a hacer el Congreso de hacer el daño que se le ha hecho al país dentro y fuera. Sí. Es terrible, es terrible, económicamente hablando es terrible. Entonces, o sea que tú crees que Vizcarra lo que quiere es lo mismo que Fujimori el año 92. Exactamente. Quedarse. Porque no va a elegir a un Congreso por 12 meses, por 14 meses. Entonces, porque además los que van a ser elegidos por 14 meses van a decirle, oiga, señor Vizcarra, prolónguele, ¿por qué no hacemos una reforma constitucional y nos quedamos todos? Sí. Y se van a quedar todos. Ahora, para que Vizcarra pueda postular a la reelección en abril de 2021, ¿tendrían que enmendar la Constitución los nuevos congresistas que van a ser elegidos? Claro, no está muy claro, pero en principio no debería y no podría, en principio. Pero claro, pero como él interpreta la Constitución de acuerdo a negaciones fácticas, interpretaciones fácticas, cualquier cosa puede pasar. Claro. Entonces puede decir, me quedo yo. Ya, se quedan ustedes y hacen una interpretación de la Constitución y nos quedamos todos. Porque el que llega y ha hecho tanto esfuerzo por llegar al Parlamento, congresistas que hacen tanto esfuerzo de todas partes del Perú para llegar al Congreso, bueno, no quieren quedarse un año, pues. Claro. O sea, y muchos de ellos, además, en su vida han soñado estar en el Congreso y llegar al Congreso es como llegar al cielo. Sí. Entonces, ¿por qué se van a ir? Tenga en cuenta el espectador que Vizcarra ha convocado a unas elecciones para nuevo Congreso el 26 de enero. Pero esos congresistas que van a ser elegidos, 130 el 26 de enero, no podrían reelegirse al año siguiente, ¿correcto? Así es. O sea que serían y congresistas... nosotros que salimos tampoco.
A ustedes tampoco. Nosotros no podemos ir a postular el 26 de enero, no podemos. Ah, no, a esta no. A esta no. Pero ustedes sí podrían ir en abril del 21. En teoría podría ser así, pero en fin, todo depende de la interpretación de la Corte Electoral, ¿no? Ahora, Víctor Andrés, yo quiero que el público sepa que tú no eres ni has sido nunca fujimorista. Es decir, cuando se dice que el presidente Vizcarra ha cerrado un congreso fujimorista, eso no es exacto, ¿no? Bueno, lamentablemente estamos en una situación de que el fujimorismo ha hecho un pésimo papel en el Congreso, sí, evidentemente seguro. De la mano del APRA. Sí. Han actuado con muchísima torpeza, pero no todos somos fujimoristas dentro del Parlamento. Claro. Y nosotros, en el caso mío, lo hemos combatido al fujimorismo desde que llegó al poder, desde que el 5 de abril del año 92 se cerró el Congreso. Desde ese momento que yo acabé fuera, gracias al fujimorismo, el presidente Belaúnde tomó distancias totales con Fujimori, claro. Inclusive el presidente Belaúnde se negaba a ir a los desfiles militares y a las ceremonias oficiales como expresidente porque estaba Fujimori. O sea, Belaúnde cortó totalmente con el fujimorismo y, por supuesto, Acción Popular también. Y no participamos en la constituyente de Fujimori el año 93. Correcto. No quiero tampoco participar del presidente Belaúnde que su partido participe. Entonces, con todo eso, nosotros nunca hemos tenido buenas relaciones con el fujimorismo, sino más bien todo lo contrario. Lo que pasa es que ahora ellos defienden el Congreso. Yo creo que hay que defender también el Congreso, la institución del Congreso, el contrapeso, la teoría de la división de poderes, de independencia de poderes. Bueno, pues ellos lo van a defender y nosotros también. Eso no nos vincula a ellos de ninguna manera. Claro, por supuesto, absoluto. Por supuesto. Ahora, ¿por qué crees que ha hecho esto? ¿Tú de verdad crees que él tiene entraña de dictador? No, ¿Que él quiere ser un dictador? Yo puedo decir con satisfacción que yo lo conocí antes porque yo hice la denuncia del famoso aeropuerto de Chinchero. Sí. Traté con él en privado. Sí, cuando era ministro de Transporte de Kuczynski. Trató de convencerme y yo traté de convencerlo también. Él me hizo una serie de confidencias. Él inclusive me dijo que no iba a hacer ningún tipo de modificación y que el contrato podía terminarse. Y firmó una adenda pocos días después. O autorizó que se firme para dejarle 40 años o 10 años más, 40 años el aeropuerto a unos señores que eran insolventes y que el Estado ahora iba a pagar el aeropuerto cuando originalmente lo iban a pagar a ellos. O sea, tú ya tenías una mala opinión de él. Yo tenía una mala opinión de él. Entonces, aún así respetamos la sucesión presidencial, llegamos a negociaciones y acuerdos con el señor Villanueva, que era su brazo derecho y su operador para la transferencia de mando. Fue su presidente del Consejo de Ministros. Exactamente, el señor Villanueva. Y en mi casa hemos tratado el tema para hacer una transición que no sea traumática para el país y respetando todos los protocolos y las normas en ese momento. Bueno, pero me di cuenta que no tenía pues el nivel para ser presidente de la República. Porque en el Perú los vicepresidentes nunca han gobernado casi un periodo presidencial completo. O sea, 4 años de gobierno es un periodo presidencial en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Argentina. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo para un vicepresidente que no está preparado para eso. Entonces, por eso es que yo, con un colega mío, Armando Villanueva, presentamos un proyecto de ley para adelantar las elecciones y discutimos si el 19 o el 20 y quedamos finalmente en que sea el 20. El 20 adelantamos las elecciones generales. Todos era una buena idea. Yo saludé la iniciativa y fue un error que el Congreso la torpedeara. Y yo fui a exponer a la Comisión de Constitución eso, pero el fujimorismo, el APRA, los partidos de izquierda, nadie le dio importancia, no les interesó el tema. Fue un error, ¿no? Gravísimo error. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo no sé por qué. Para quedarse un año más en el Congreso. Quizás el año pues... Ya había llegado al cielo, lo que decía. Hay gente que llega y rápidamente se endeuda para comprar una casa en Lima porque viven en provincias. Sí, por las razones más humanas. Razones más humanas y a veces comprensibles. Generalmente es así. Luego, hace 2 meses, el señor Vizcarra usa nuestro proyecto, lo copia casi literalmente y lo presenta. Sí, el 28 de julio. Así es. Y en septiembre la Comisión de Constitución lo rechaza. Nosotros nos opusimos también, por supuesto. Grave error, segundo grave error. Era la solución. Porque ya él venía amenazando con cierre del Congreso. Claro, él venía amenazando con la cuestión. Ya había presentado 5 mociones de confianza, cuestiones de confianza. Entonces ya se sabía el tema. Se sabía el plan. Se sabía por dónde venía él. Entonces, pero el Congreso no se dio cuenta, no se quiso dar cuenta de esto. Entonces, solamente
algunos partidos de izquierda en el Congreso que apoyan a Vizcarra desde su comienzo, sí votaron a favor, pero no era suficiente esos votos para poder cambiar la Constitución. Ahora, entonces yo dije, acá se viene otra cuestión de confianza y va a buscar otra excusa para cerrar el Congreso. cerrarlo. Y efectivamente, el 30 de abril, con el supuesto nombramiento de los magistrados supremos, magistrados del Tribunal Constitucional, que son 6, y que su plazo está vencido desde 3 de junio pasado, o sea, están todos ya, deberían estar en su casa, pero el Congreso se ha demorado, otra vez por una serie de problemas que han habido, se ha demorado en elegirlos. Bueno, se fijó esa fecha, pero lógicamente surge el gobierno y surge una serie de instituciones pidiendo que se postergue. Y yo planteé una postergación, pero por supuesto que no la aceptaron, y al final tuvimos que votar. Ahora bien, pero lo curioso es que se avisó antes de la votación que 5 bancadas, que eran las que tenían la mayoría, iban a darle el voto de confianza a la propuesta del jefe de Estado. Iban a darle el voto de confianza. Y se votó antes que él anuncie la disolución. Entonces, ¿qué cosa ha disuelto? Y además, en la firma del decreto no está la firma del presidente del Consejo de Ministros, porque ya había renunciado. O sea, hay una serie de irregularidades que hacen nula esta actitud. ¿Y cómo salimos de este entuerto ahora? Bueno, es que el problema acá es que acá hay 2 temas que hay que tomar en cuenta, la parte política y la parte penal, digamos. La parte policial. La parte policial. Porque déjame decirte una cosita. Tú conoces bien el mundo del poder. Cuando tú abusas del poder y humillas a tus adversarios, esos adversarios van a cultivar el rencor y van a venir por ti. Toda la vida. Es así. Abusar el poder, toda la vida es así. Humillar a tus adversarios, va a generar tarde o temprano una venganza. Y esa venganza vendrá por Vizcarra. Y los políticos lo sabemos perfectamente bien. Claro. Por eso es que no nos cuidamos solamente para no cometer excesos ahora, sino para que los excesos de ahora no los cobren después. Exacto, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Sí. Entonces aquí el tema es que él está abusando, excediéndose, aprovechando que tiene un 40% de popularidad, el Congreso tiene 10%. Entonces, claro, ¿quién va a salir a protestar a defender el Congreso? Casi nadie. Muy poca gente. Somos pocos. Pero los que están saliendo a protestar o aplaudiendo el cierre del Congreso también piden que él se vaya. Quieren que adelante las elecciones generales. Por supuesto que sí. Además, de repente le van a encontrar alguna picardía a Vizcarra. El Vizcarra tiene 48 juicios. No sabía. Uno de ellos con acusación fiscal, pero el fiscal ha declarado que no lo va a presentar la acusación mientras él sea presidente. Y luego, él está gobernando, dándole muchas facilidades a Odebrecht. El presidente Duque le planteó, cuando estuvo en Lima, oiga, hagamos una lista negra de las empresas corruptas, Odebrecht y compañía, y asociadas. Y él miraba al techo. O sea, no hay una lista negra en el Perú de las empresas corruptas. ¿Vizcarra ha sido benévolo con Odebrecht? Totalmente benévolo. Por ejemplo, le ha firmado una serie de convenios y un acuerdo de colaboración eficaz que han firmado sus procuradores, en el cual le entregan todo a Odebrecht. Odebrecht ha hecho negocios en el Perú en los últimos 15 años por $25.000 millones. Y tú lo denunciaste desde el principio. Así es. 25.000. Sin embargo, el sobreprecio de algunas obras es hasta el 300%. Qué horror, qué obscenidad. El sobreprecio, la sobrevalorización. Bueno. Tengas en cuenta que el señor César Villanueva, que era el brazo derecho del presidente Vizcarra, se vendió a Odebrecht. Esta semana se ha confirmado. Además, es su hombre de confianza. Claro. Su primer ministro. Ha sido coimeado por Odebrecht. Recibió más de $300.000. $330.000. Bueno, y entonces. Eso lo ha dicho Odebrecht, no lo hemos dicho nosotros. Claro. Entonces la pregunta es: ¿quién combate la corrupción? Claro. ¿Quién la combate? Claro. O sea, no solo había corrupción en el Congreso, estaba ahí al lado de Vizcarra. La corrupción en el Congreso al lado de esta, pues es. Claro. Es relativamente pequeña, porque lo que se ha descubierto es que hay 5 o 6 congresistas que han recibido $10 o $20.000 de Odebrecht para sus campañas personales al Congreso. Sí. Pero varios de los cuales no están en este o no estaban en este Congreso. De los 5 o 6 o 7 que han mencionado, solamente uno está. Por eso. ¿Ya? Claro. Los otros no están. Ya no estaban. Ya no han sido reelectos. Pues bien, pero en el otro lado hay miles de millones de dólares. Sí. Y los $25.000 millones que ha tenido en ganancias, bueno, las ganancias deben haber sido ilícitas, la mitad, casi,
solamente el Estado le está pidiendo una reparación civil de 180 millones de dólares. No, 180 millones de dólares. 180 millones Cuando han asaltado al Estado por 10 mil millones de dólares. Pero además pagaros en 15 años sin intereses. Sí, eso es una broma. ¿Qué? En soles. Es una broma. En moneda nacional. Así es. Es una broma. Es una broma. Y ahora Odebrecht está pidiendo que le devuelvan el saldo de una venta que ha vendido una hidroeléctrica también que es producto de la corrupción. Una eléctrica que tiene subsidio del Estado y que va a significar que la empresa peruana de Electroperú tenga que subsidiar a esta empresa y que entre en problemas financieros, le ha permitido que la venda a una empresa china y el saldo lo pide que se lo devuelvan y el Estado se lo va a devolver. No, solo falta que el gobierno de Perú le pida perdón a Odebrecht. Nada más. Solo falta. No hay un empresario de Odebrecht o de sus sociedades que está preso el día de hoy. Uno. Pregunta antes de ir a Odebrecht no la han embargado, no le han incautado nada, no han intervenido en sus empresas. Yo te voy a hacer una pregunta difícil, antes de la primera pausa. ¿Tú sospechas que Vizcarra, lo mismo que su premier Villanueva, hizo tratos indebidos con Odebrecht cuando era gobernador de Moquegua? En la comisión Lavajato que investigó el Congreso, se descubrió que la empresa del señor Vizcarra, C&M Vizcarra, era socia de una socia de Odebrecht. En un lado. Y por otro lado... O sea, tuvo una relación comercial total, probada. Y por otro lado, era parte de un consorcio donde alquilaba maquinarias a una empresa que era de propiedad 180% de Odebrecht. O sea, la vinculación existe. Totalmente y existe. No sorprendería. Entonces no me llama... O sea, acá yo siempre lo he dicho, ¿por qué somos duros con fulano, sutano o con el Congreso? ¿Por qué no somos duros con Odebrecht también? Claro. Nadie los menciona a Odebrecht. Sí. Nadie los toca a Odebrecht. Sí. O sea, un ministro dijo hace mucho tiempo, Odebrecht pone y saca presidentes, pone y saca ministros. Bueno, parecería pues que también que sigue actuando de la misma forma, ¿no? Sí. Vamos a la publicidad. Estoy encantado de recibirte, de recibir a tu familia, a Lucila, a tu hijo. Ya sabes cuánto te queremos acá, porque tú has demostrado ser un gran demócrata. Cuando el viento sopla en contra, cuando las calles aplauden al golpista de turno, tú has estado siempre en la honrosa minoría, querido Víctor Andrés. Un aplauso para él. Regresamos después de la pausa. Nos visita esta noche el congresista peruano Víctor Andrés García Belaúnde. Aclaro nuevamente que Víctor Andrés no es fujimorista, nunca ha sido fujimorista. Pertenece a un partido probadamente democrático, Acción Popular, que llegó 3 veces al poder, 2 con don Fernando Belaúnde y una con Valentín Paniagua, y que siempre respetó la Constitución. Y en su primer gobierno, tú recordarás, Víctor Andrés, antes del golpe de Velasco, el presidente Belaúnde tuvo que gobernar con un Congreso opositor que era feroz con él, ¿no? Bueno, exactamente. Y yo se lo recordé a Vizcarra las pocas veces que he hablado con él, y cuando recién empezó a asumir el poder, le dije, tú tienes que dedicarte, piensa en Belaúnde, le dije. Belaúnde, a más obstrucción del Congreso, más construcción. Claro. El gobierno de Belaúnde, el primero, fue el más constructor de los últimos 50 años en el Perú, con un Congreso que cada 5 meses le pedía la renuncia a un ministro, censuraba a un ministro. En 5 años fueron censurados 11 ministros y 2 gabinetes. Y construyó. Y en esa época, los años 60, fue el gobierno más constructor y el de mayor crecimiento en América Latina. Se puede gobernar. Nada impedía que Vizcarra hiciera obra pública. El Congreso no lo obstruía. Bueno, pero perdón, no solamente eso, sino que en los niveles de gasto del gobierno en inversión, el gobierno está en 30% y estamos en septiembre, en el presupuesto del año. O sea, no gastan, no invierten, no hacen nada. O sea, es una incapacidad total. Hay gente que le pide la renuncia a Vizcarra, ¿no? Por ejemplo, el señor Pedro Laechea. Yo no lo conozco, pero me parece que ha tenido una actuación honorable, ¿no? Ha defendido los fueros del Congreso. Dentro de las circunstancias, ¿no? Que son complicadas. ¿Es el presidente del Congreso todavía? Yo creo que sí. Yo también. Yo creo que sí. Porque en CNN lo llamaron expresidente del Congreso. Bueno, CNN yo lo he visto muy parcializado. Parece que sus corresponsales en Lima tienen algún tipo de influencia sobre ellos. Muy mal, yo los critiqué anoche. Sí, porque no han sido objetivos. A ver, esto es algo nuevo. La cuestión de confianza, como te digo, no existía en el Perú. La introdujo Fujimori tal como la conocemos ahora. Sí. Pero era para cuestión de confianza, pero claro, como la Constitución peruana, la de Fujimori, fue impuesta de alguna manera también para quedarse en el poder Fujimori y para hacer un gobierno presidencialista más fuerte y el Parlamento bajarle decibeles, digamos.
Entonces, lo que hizo eso fue, en la redacción se confundió voto de confianza con cuestión de confianza, porque la cuestión de confianza, que es una figura importada de España, del parlamentarismo español y europeo, se trata para darle confianza a los gabinetes en su investidura, pero no para pedir confianza cada vez que se les ocurra. A mí me parece un error la cuestión de confianza, porque el Congreso no está para confiar en el Poder Ejecutivo, está para fiscalizarlo, pero el para error, contrapesarlo. pero nuestro Congreso erróneamente aceptó el juego de la cuestión de confianza. Pero la ironía... Que era debido rechazarla en su momento. Rechazarla, ¿por qué? Insisto, porque la confianza es para la investidura. Sí. No es posible que un ministro quiera hacer un hospital más adelante y pida una cuestión de confianza. Y si tú no se la das, estás contándole, le estás contando las cifras para luego disolverlo. Sí. Eso no se puede hacer. Claro. La cuestión de confianza es el gobierno pide la confianza al Congreso para hacer ellos la obra que necesitan. Pero en este caso, el gobierno está pidiendo la confianza al Parlamento para que el Parlamento elija unos miembros. Tú no puedes pedir la confianza para que el otro actúe. La confianza la pides para que tú puedas actuar. O sea, ahí también se ha totalmente distorsionado todo. Pero Alfredo Barnechea, que grabó un mensaje brillantísimo, yo lo he saludado anoche, lo he felicitado, ha demostrado de nuevo, no solo que es un demócrata, sino que es un estadista, ¿no? Alfredo explicaba que, digamos, es prerrogativa del Congreso, no del presidente, nombrar al Tribunal Constitucional. Totalmente. Y es lógico que la mayoría del Congreso proponga a un juez o a un magistrado que tenga cierta afinidad política con ella. Eso pasa en todas partes del mundo. Sí, bueno, los actuales tenían más afinidad con el anterior Congreso. Con el anterior Congreso y así, Pues así vamos hacia atrás. Acá cuando hay un presidente republicano y muere uno de los 9 jueces de la Corte Suprema, el presidente generalmente propone un juez conservador, no propone un juez progresista. Pero en el caso de Acción Popular nos hemos desprendido de esa costumbre que a veces no es tan sana y propusimos a 2 personas que no tienen nada que ver con el partido, que ni conocen el partido, que uno de ellos ha sido juez supremo, ha sido presidente de la Corte Suprema, y aún así no se le aceptó. Entonces, ¿quién no lo aceptó? Bueno, a la hora que se votó, no obtuvo los 87 votos. O sea, el fujimorismo y el APRI. Así es, pues. O sea, también ellos se han disparado en los pies. Pero ha sido torpe, ¿no? Ese es el Congreso que tenemos. Exacto. Esas son las reglas de juego que hemos aceptado. Exacto. Y no nos gusta, nos disgusta, pero tenemos que aceptarlas. Sí. Porque el daño que se hace rompiendo las reglas es mucho peor. Mucho peor. Lo que Brown decía, rompes las reglas de democracia y vamos a la barbarie. Sí. Bueno, estamos ahora entrando a la barbarie. Sí. Álvaro Vargas Llosa, que era mi amigo, escribió un libro muy bonito, el título es genial, La contenta barbarie. Sí. Es decir, cuando la barbarie es popular, cuando la gente está contenta siendo bárbara, ¿no? Así es. Y vandalizando, linchando al enemigo. Yo no creo que los 130 congresistas, no creo que a ninguno de ellos se le pueda decir rata. Yo protesto, es decir, el uso de ese vocablo inflamado, insidioso, tóxico, envenena el mundo de la política. Sí, tú no le puedes decir rata al que no piensa como tú. Ahora, de los 130 hay algunos que podrían serlo, ¿no? Pericotes. Sí. Pericotes. Sí. Pericotes pequeños. Pericotitos. Esos pericotes ágiles, ¿no? Sí. Y de un solo hueco, ¿no? Pero en fin. Pero se eligió el pueblo. Pero el pueblo se eligió. Claro. Pero lo que se ha sacado, lo que sacó porque hay muchos abogados constitucionalistas en el Perú hoy día que opinan a favor del gobierno, pero que uno descubre que están en planilla del gobierno. Claro, uno descubre que tienen asesorías del gobierno. Porque el gobierno ha aumentado mucho el presupuesto en asesorías. Y él decía de que cómo es posible que el gobierno tenga un señor Donaire. Un señor Donaire fue un general del ejército que lo enjuiciaron que descubrió una serie de robos de gasolina en su institución y que el Congreso lo desaforó después. Pero claro, lo desaforó después de la última sentencia. Entonces, por ese caso, que es un general que nada tiene que ver con la política, que se metió en la política quizás para buscar protección a su delito, bueno, no se puede pues calificar al Congreso de delincuente. Pues. No. Los hay, sí, pero el Congreso como institución, los 130 es imposible. Claro. Ahora bien, los peruanos van a ir a votar el 26 de enero. Es de suponer que Vizcarra ha prevalecido, ha salido fortalecido de este disparate, de este entuerto.
Vamos a suponer que Vizcarra y sus aliados, la izquierda entre ellos, ¿no? Sí, claro. Controlan la mayoría. Que se la juegan y van a perder. Ellos creen que están ganando y al final van a perder. Te pregunto eso, ¿es bien seguro que Vizcarra y sus aliados, la izquierda, van a tener la mayoría en ese nuevo Congreso? ¿O está por verse? Bueno, si Vizcarra se mete en el proceso como se metió para el referéndum y esto le da popularidad, porque ahora tiene 40%, pero el cierre del Congreso le puede dar una popularidad de 10 puntos más o quizás algo más inclusive, entonces con 60% de popularidad, evidentemente de respaldo ciudadano, van a tener mayoría. Puede él inducir a la votación a que voten en un sentido o en el otro. Entonces puede tener un Congreso muy afín a él. Yo creo que es lo que va a ocurrir. Y luego ese Congreso que va a ser tan afín a él, él tendrá que ser agradecido con ese Congreso porque va a ser totalmente lo que él quiere, van a ser casi los mayordomos de Palacio, ¿no? sin ofender a los mayordomos que de Palacio, que yo los conozco, que son todos muy buenos profesionales, pero en fin, pero en todo caso se van a convertir en los mayordomos de Palacio y van a hacer lo que Vizcarra quiere. ¿Y qué va a querer Vizcarra? Oiga, quédense ustedes, un año es muy poco, ustedes son magníficos, no pueden irse, tienen que quedarse. Y entonces modificamos la Constitución y ustedes se quedan y yo también. Y yo también. Y todos hacemos un esfuerzo por la patria. Por la patria. El pueblo no lo pide. El pueblo no lo pide. La calle nos pide que nos quedemos, los vamos a quedar. Eso es populismo puro. Total. Populismo puro. Ahora, yo te pregunto esto, porque no lo conozco y tú sí. Vizcarra es un hombre de izquierda, digamos, hay un izquierdista agazapado en el closet con Vizcarra. ¿Él puede propiciar que la izquierda tome el poder en el Perú? Yo no creo que sea un hombre de izquierda. No. Pero es un camaleón, o sea, es una persona que le interesa estar con los que lo apoyan. Pero la izquierda lo ha usado en este caso. ¿O él ha usado a la izquierda? Se están usando mutuamente. ¿No? Se están usando mutuamente, pero claro, ¿hasta qué punto ese equilibrio, esa alianza puede durar? No va a durar mucho, porque la izquierda lo que quiere es una nueva constitución. Claro. Total. Y entonces él no sé si esté de acuerdo en hacer una nueva constitución. La izquierda quiere una nueva constitución. Una constituyente. Siempre la ha querido. Claro, pero cuando participan ahí, no firman la constitución. Por ejemplo, el año 78, que hubo una constituyente, participaron, tuvieron una participación importante. Pero a la hora de firmar el texto no lo firmaron. No, se negaron a firmarlo. Ahora, no es una ironía, tú que has sido 2 veces golpeado, 2. Sí, claro. Porque los golpistas de entonces, del 92, son los golpeados de ahora, muchos de ellos. Y ahora dicen, pero qué horror, no me dejan entrar al Congreso, ¿no? La policía. El Congreso está sitiado por la tropa y tú no puedes ingresar. Tú no puedes ingresar. Eso es reflejo de una dictadura. Claro, por supuesto. Porque en una democracia tú entras y sales y no pasa nada. Claro. Yo quisiera ir... Claro, ahora voy a regresar a Lima mañana, pero yo quisiera ir a la comisión permanente, porque todos podemos ir a la comisión permanente con presencia, con voz, pero sin voto, pero no podemos ingresar. No te van a dejar entrar. Solamente pueden ingresar los titulares. Ay, tú no eres uno de los 27 y yo no soy titular, entonces yo no puedo ingresar. Y antes sí, antes cualquiera puede ingresar. Es terrible cuando el árbitro de un conflicto constitucional son los militares y la policía. Así es. ¿No? O sea, el presidente hace su interpretación auténtica de la Constitución, luego el señor de CNN le dice a Loaichea, usted no es presidente del Congreso. Loaichea le dice, ¿pero por qué? Usted está convalidando el golpe. Y el de CNN le dice, porque los militares a usted no lo apoyan. Así que usted no tiene el poder fáctico. ¿Qué te parece? Bueno. O sea, los militares son el Tribunal Constitucional. Claro. Es decir, nos ponen a nivel casi de Maduro, ¿no? Sí, exactamente. Casi de Maduro, porque además el hecho que los militares hayan ido a Palacio y se hayan tomado una fotografía con el presidente, esa sola foto se ve tan mal, es ¿no? Tenebrosa. Recuerda a Fujimori. Pero no es otra ironía, Víctor Andrés, que para humillar al fujimorismo, Vizcarra cierre el Congreso invocando una constitución fujimorista. Así es, es increíble. O sea, Vizcarra está utilizando los instrumentos que el fujimorismo creó para Fujimori, ahora los usa Vizcarra. A su favor. Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Él invoca esa constitución como fuera las sagradas escrituras. Esa constitución que Álvaro Orlandino, un viejo senador nuestro... un gran senador. Claro. Esa constitución la tiró y dijo esto no vale nada, la tiró en el hemiciclo hace unos años atrás. Bueno, fue una constitución, en rigor, si nos ponemos finos, fue una constitución escrita de tiempos de dictadura. Total. No solamente eso, sino que esa constitución de Fujimori
se sometió a un plebiscito, pero los votos nulos y en blanco superaron a los votos a favor. No me acordaba de eso. No me acordaba de eso. Por lo tanto, esa Constitución no es la Biblia tampoco. No, se aprobó por muy pocos votos, pero descontando todos los votos nulos y blancos. Y o sea, si tú sumas los votos negativos, nulos, blancos y las ausencias, es muchísimo más que los votos a favor. Es un disparate, porque entonces nos encontramos con que Vizcarra, para cerrar un Congreso, para encontrar una coartada legal, en Fujimori. Se inspira en una Constitución nacida de un golpe de Estado y escrita en dictadura. Y hecha para Fujimori. Y él está aprovechando esas ventajas que le para torturar sádicamente a los Fujimori. A los propios Fujimoristas. Nosotros le dijimos a los Fujimori, los años atrás, le dijimos, oye, esta Constitución les va a hacer daño a ustedes. Si ustedes siguen en política, les va a hacer daño. De momento, le sirve a Fujimori hasta que termine. Pero después va a ser contra ustedes. Y así fue. Y así fue. Ahora, Vizcarra va a querer cambiar la Constitución como quiere la izquierda radical, Verónica Mendoza y el cura Arana. Va a tener, o se arriesga a perder el favor de ellos, ¿no? Porque ellos lo que hacen es mover las calles, ¿no? No con mucha gente, porque se ha demostrado que la bandera que hemos visto es la bandera que la pasean hace un año por todas las calles de Lima. Sí, es la misma bandera. Sí, entonces lo que puede pasar es que la izquierda lo abandone rápidamente, porque la izquierda no hace compromisos duraderos, digamos, ¿no? Esta es mi última pregunta, porque yo ya no conozco el entuerto, la complejidad, ¿no?, del tema constitucional. ¿Sería posible, dentro del marco legal, que además ya ha sido violentado, que en enero se convoque a unas elecciones generales para Congreso y para gobierno? Todo se puede hacer. Pero claro, eso yo creo que hoy día es más complicado hacerlo. Debió hacerse en su momento. Desgraciadamente nuestro proyecto fue desechado y el proyecto del gobierno que entró 2 años después tuvo algo de acogida porque era del gobierno, pero también fue desechado. Qué error. Grave error de las mayorías. Gravísimo error. Pero en fin, yo creo que sí se puede hacer, pero tiene que haber un pacto social, tiene que haber un pacto político, un pacto de la Moncloa, por decirlo. Y para haber un pacto tienes que escuchar al otro, no lo puedes fumigar. Así es. ¿Y qué pasa? No sé si va a pasar, pero ¿qué pasa si el Tribunal Constitucional dice que lo que ha hecho Vizcarra está reñido con la Constitución? Bueno, lo veo difícil, pero en fin, es una posibilidad, ¿no? Lo veo difícil porque quieren quedarse. Y ya se han ido estos. O sea, todos quieren quedarse. ¿Quién quiere irse? Todos quieren quedarse. Pero no hay vocación de renuncia acá. Eso lo decía Manuel Vicente Villarán en los años 30. Bueno, pues hasta el día de hoy es vigente. Los jueces cuyo mandato expiró, decías tú, en abril. En 3 de junio han debido estar en su casa. 3 de junio. Y se convocó a la selección en noviembre del año pasado. Pero claro, por diversos motivos, el Congreso, pecando otra vez de los graves errores que tiene, no avanzó mucho en la designación, ¿no? Sí. Por suerte, querido Víctor Andrés, el Perú no es Vizcarra y tampoco es el fujimorismo. Claro. Y el Perú es su gente y saldremos adelante, ¿no? Superaremos este trauma institucional. Estos traumas se superan rápidamente, yo creo que sí. Sí. Tú, como siempre, risueño y tan contento y optimista y querido por quienes te admiramos. ¿Quién va a ser el candidato presidencial de tu partido? ¿Quién bueno, no lo tú? sé, pero con estos plazos que se han cambiado, el tablero se ha movido un poco. Primero hay que ver quiénes son los que van a ir al Congreso y si es que nos presentamos, es una decisión que tiene que tomar el partido. Y luego, una vez electos estos, no sé cómo, el partido está en buen pie en este momento y hay mucho entusiasmo en las bases para poder participar, y eso debido pues a que la bancada ha hecho una buena labor, evidentemente. Excelente. Una buena labor, y también Barrechea en su momento como candidato fue un buen candidato. Muy bueno, yo lo apoyo, yo le expreso mi apoyo. Todo eso ha levantado al partido y finalmente no estamos contaminados con Odebrecht. Qué bueno eso. En nada. Exacto. En nada. Entonces yo creo que estamos en buen pie, pero hay que elegir a buenos candidatos, hacer una buena selección, hacer una buena labor una vez que salgan elegidos los miembros de Acción Popular, y luego decidir pues quién es el candidato, ¿no? Alfredo Barnechea. Si es que hay elecciones. Si es que qué miedo. Si es que hay elecciones. Sí, Yo mucho me temo
que van a dejarse influenciar entre Maduro y Evo Morales, ¿no? Quizás Evo Morales más que Maduro. ¡Qué peligro! ¿No? Y busque una serie de cambios para una reelección, ¿no? ¡Qué peligro! O para prolongar el mandato. Esa es la presión que tengo. No veo cercanas las elecciones presidenciales, salvo que haya un pacto previo, ¿no? Que debería haberlo. Pero no está creado el clima para el pacto de la Moncloa, evidentemente. Bueno, te queremos mucho, te admiramos mucho, querido Víctor Andrés, y lo mismo a tu familia. Regresa pronto por acá, por favor. Muchas gracias. Gracias por venir. Un gran aplauso para Víctor Andrés García. Gracias. Regresamos después de la pausa, no sin antes mandarle otro gran y efusivo abrazo a Alfredo Barnechea, que esta semana la verdad que estuvo brillante y por todo lo alto en el mensaje condenando la felonía antidemocrática de Vizcarra. Un abrazo, Alfredo, te estamos recordando con cariño. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Ha jurado como ministro de Cultura en el Perú un gran artista, se llama Francesco Petrosi, yo le tengo mucho cariño. Tengan en cuenta que el que era premier del presidente Vizcarra, que renunció el día 30 de septiembre cuando cerraron el Congreso, era Salvador del Solar. Salvador del Solar es un gran actor peruano, un gran actor y cineasta peruano, muy talentoso. Si ustedes recuerdan la película Pantaleón y las visitadoras, el momento en que Angie Cepeda muestra esos pechos majestuosos, esos pechos gloriosos. Pantaleón es, creo, Salvador del Solar. Busquen la película, debe estar por ahí, ¿no? O sea que él ha hecho una gran carrera como actor dramático, actor más risueño, en clave de humor. Luego, ha entrado en política y a lo mejor termina siendo presidente del Perú. Yo le tengo mucho cariño, le tengo mucha simpatía, pero más allá de que en este punto tengamos discrepancias, pero eso es irrelevante, ¿no? Eso es irrelevante. Con los años uno aprende a que hay que saber discrepar políticamente sin convertir a un antiguo amigo en un adversario feroz solo porque él piensa que estuvo bien cerrar el Congreso y yo pienso que estuvo mal. Hay que empinarnos un poquito, elevarnos un poquito sobre ese veneno político y hablar de arte, ¿no es cierto? Y de la película que va a hacer Salvador del Solar. En fin, no sé qué planes tendrá él, pero este muchacho Petrosi solía ser un gran cantante lírico. Creo que era un cantante de ópera, súper talentoso. Ahora es ministro de Cultura y le deseo mucha suerte y le mando un abrazo. ¿Viene eso? ¿O están buscando el video? Ahí está. Nosotros somos servidores públicos, no somos autoridades. Este concepto de que un cargo público te convierte en autoridad es colonial. Nosotros estamos aquí para servir a la gente, ni por un cargo. Lo dije en mi última intervención en el Congreso cuando se oponía la izquierda a una ley que quería darle beneficios a los trabajadores temporales de la agricultura. Qué fácil es negarle el beneficio a un peruano ganando lo que se gana desde estos escaños. Yo creo que desde siempre, desde siglos, está la tentación para el artista de entrar en política. Lo hemos visto con escritores, y lo hemos visto con pintores, y lo hemos visto con actores. A veces, raramente termina bien, casi siempre termina mal, ¿no? Cuando el escritor, o el actor, o el cantante, o el pintor suspende su oficio artístico para volcarse a la política profesional, yo creo que comete un error. Yo he tratado de conjurar esa amenaza, porque muchas veces me han empujado a la política. Mi madre, la primera de todas. Tenemos que ir a por todo, a por Palacio de Gobierno. Y yo le digo, el problema no es si ganamos o no ganamos, a lo mejor ganamos. El problema es, al día siguiente, ¿quién soy yo? ¿Soy un ex escritor? ¿Quiero convertirme en un ex escritor? No, yo quiero ser un escritor. Yo quiero escribir todos los días. O sea que me aferro a esa, a esa quimera. Es una quimera, es una ilusión quijotesca, ¿no? Pero yo soy feliz así, como escritor. Y un poquito lejos del poder. Creo que el artista o el periodista está siempre en su mejor registro cuando se opone al poder.
siempre en oposición al poder. Hay que evitar los ministerios, las embajadas. Pero Jaime, mira, yo te puedo nombrar embajador en Buenos Aires. No, mejor no. No aceptar cargo público, no probar la mermelada. Cuando te untan la mermeladita y la pruebas, te gusta y la vas a necesitar después, ¿no? Esta señora, Mercedes Arauz, fue ministra de Alan García, su segundo gobierno, era vicepresidenta de Kuczynski. Y bueno, cuando cerraron del Congreso había un clima de tal crispación que naturalmente, sometida a presiones, es comprensible, se juramentó como presidenta interina, luego renunció. Ha explicado ahora que ella tenía dudas y que por eso no juró con la banda presidencial. Conversación de WhatsApp entre Mercedes Arauz y el periodista Fernando Vivas, publicado por El Comercio, da mayores luces de lo sucedido el último lunes en el Parlamento Nacional. Mercedes Arauz contó que se negó a que le pongan la banda presidencial y dijo que no quería juramentar porque se trataba solamente de una encargatura. Reconoció que fue producto de la efervescencia del momento en que surgió en realidad la cruz y la Biblia donde tomó juramento y que fueron usados en la ceremonia. Mercedes Arauz también señaló que haber jurado como vicepresidenta encargada y no como presidenta, que esa fue la situación, pero lo consideró válido tras la polémica suspensión de Martín Vizcarra. Es un enredo. Regresamos después de la pausa con todo lo último de la congresista colombiana Aida Merlano, que fue al dentista, estaba presa, pero salió de la cárcel un ratito, fue al dentista y se escapó. Tremenda historia. Regresamos. Bueno, esta es la senadora colombiana o ex senadora Aida Merlano, que fue apresada creo que al día siguiente de la elección en que fue elegida senadora el año pasado por delitos de dineros en su campaña y que esta semana se ha escapado de la cárcel aprovechando una visita al dentista. Aida Merlano comenzó a los 15 años su carrera política como mochilera en el barrio Buenos Aires, sur de Barranquilla, donde vivía. De la mano de la Casa Kerlein fue diputada y luego representante a la Cámara con una de las más altas votaciones. Pero sus ambiciones iban más allá. Quería ser senadora y fue entonces cuando comenzó el desplome de su aspiración. Un día después de haber logrado ser electa senadora, su sede de campaña fue allanada por delitos contra el sufragio. Durante la investigación fue capturada y vinculados al proceso varios políticos de Barranquilla. Su fuga, luego de ser condenada, deja muchas incógnitas entre los expertos en el tema. Ella salió de la cárcel esta semana, pidió visitar a un dentista, allí se encontró con su hija. Su hija aparentemente facilitó la fuga. Amarraron una soga roja y la señora se descolgó y se dio un sentón porque al final se resbaló, se cayó. Han apresado a la hija de Aida Merlano. Hacia la medianoche, unidades de la policía capturaron en Barranquilla a Aida Victoria Manzaneda Merlano, investigada por la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, quien está prófuga de la justicia desde el pasado martes. Ella se movilizaba en una camioneta, en un vehículo tipo camioneta en compañía de un amigo y es abordada por nuestras unidades de policía judicial quienes les dan a conocer la orden de captura que fue emitida por el juzgado 153 penal municipal con función de garantías. Bueno, yo no simpatizo con la idea de que la hija de Aida Merlano vaya presa y le quieren dar 20 años de cárcel, me parece un exceso. De inmediato, la joven fue trasladada hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, donde permaneció hasta esta madrugada, cuando fue sacada fuertemente custodiada por uniformados de la policía. Allí se hace todo el procedimiento con Fiscalía. Hoy sobre las 5:30 de la mañana es trasladada al aeropuerto para ser trasladada a la ciudad de Bogotá y continuar con todo el procedimiento. En el aeropuerto Ernesto Cortizos la esperaba un avión de la policía para trasladarla hasta la capital del país. En este sitio se hizo presente el abogado de Aida Victoria, quien dijo que la joven había mostrado interés en colaborar con la investigación. Yo sé que ese avión para ir a buscar a los terroristas de la FARC y del ELN en Venezuela. Esta pobre chica solo estaba llevando a su mamá, no es para tanto. No sabían la mamá y la hija que estaban siendo grabadas en el consultorio del dentista.
imagen de Aida Merlano sacando en presencia de su hija lo que parece ser la cinta que le permitió descender del tercer piso del consultorio es el principal cuestionamiento contra la recién capturada Aida Victoria Merlano. La escena se da al tiempo que la hija del excongresista chatea y realiza al parecer llamadas telefónicas. Pero ese no es el único comportamiento que reprochan las autoridades. Observen cómo al momento de la primera despedida, su hija le pone en las piernas lo que parece ser un celular. Luego Aida Merlano, en presencia de sus hijos y el odontólogo Javier Celi, se asoma por la ventana que le sirvió para escapar. Instantes después, la fugitiva Aida Merlano esconde esos elementos en sus partes íntimas y segundos después emprende su huida. Bueno, la hija estaba ayudando a su mamá. Eso debería ser una circunstancia atenuante, ¿no? ¿Quién no quisiera tener una hija así? Lo más genial es que el dentista dice que él no se dio cuenta. O sea, él estaba trabajando con la corona, con el implante, pero que él no se dio cuenta que amarraron una soga, que se tiraron por la ventana. Él estaba distraído, dice. En este proceso no participé de ninguna manera en este hecho, ni tenía conocimiento alguno de las intenciones del mismo. También dice que ha colaborado con las autoridades y que seguirá colaborando con ellas para esclarecer este hecho. He entregado, según él, todas las grabaciones y toda la información que tengo al respecto. Este es el dentista, a ver, ¿lo vemos? Doctor, ¿se está presentando voluntario? Sí, claro que sí. Desde hace 2 días le solicité a la Fiscalía, por intermedio de mis abogados, presentarme para que escuchen mi declaración, porque soy totalmente inocente. Doctor, ¿usted es responsable de la fuga de Aida Merlano? No, yo no soy responsable de absolutamente nada. Yo soy totalmente inocente. Yo quiero un dentista así, ¿ah? Yo quiero un dentista así. Regresamos después de la pausa. Bueno, de nuevo saludos a Michael y Maga McDonald de San Juan, Puerto Rico. Ya regresamos. 5%, a Gabriela y a Américo y a María Estrada. Buen fin de semana, buenas noches, hasta el lunes. Chao, chao.